Voy a ver si acá puedo ir pasando. ¿Y cómo voy pasando? Aquí no pasa. Así, por este lado. Nada. No me permite pasar. Pero cuerno. A ver, vamos a... Bueno, me vas a hacer acuerdo y me lo vas a anotar, por favor, y me lo pasas. ¡Qué barbaridad! Bueno, no los veo, pero tengo mi pantalla. Hemos terminado ya con todo el tema de anticoagulación, revisar bien antiagregación, fibrinólisis, anticoagulación, parenteral y por vía oral. Entramos a un capítulo nuevo, antibacterianos. En realidad el término antiinfeccioso va a englobar antibióticos y quimioterápicos. ¿Ya? Antibióticos van a ser sustancias obtenidas de bacterias vivas, mientras que un quimioterápico son sustancias químicas obtenidas por síntesis. Todo lo vamos a englobar con el término antiinfeccioso, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir un antiinfeccioso? Me gusta más que antibacteriano, porque antibacterianos no me engloba los antiinfecciosos obtenidos por síntesis. ¿Vamos a curar o vamos a prevenir infecciones? ¿Cuándo yo voy a prevenir una infección? Vamos a prevenir una infección, por ejemplo, cuando el paciente va a entrar a quirófano. Sabemos que la probabilidad de una infección es alta porque la piel está llena de bacterias, pese a que hace una asepsia y antisepsia. El momento del corte, ahí es donde yo debo tener un antibacteriano en dosis alta. Si hablamos de una prevención, estamos hablando de solo usar el antibacteriano, por lo menos solo por 48 horas, no más de 72. En nuestro medio decimos a veces profilaxis y el tratamiento duró 7 días. Deja de ser tratamiento, ¿ya? Aquí ese término me interesa mucho que manejemos. Profilaxis es prevenir. ¿Cómo lo voy a prevenir? Teniendo la concentración del antibacteriano a elevada dosis, elevada concentración al momento del corte y no más de 3 días. Bien, ¿qué es lo que vamos a evitar cuando usamos antibacterianos? Pues intentamos que la ecología bacteriana no la alteremos. ¿Qué significa? Si vamos a usar un antibacteriano, vamos a tener de amplio espectro y de espectro más reducido. Si yo tengo idea de cuál es la bacteria que usualmente va a colonizar o está infectando un órgano, lo ideal es buscar siempre un fármaco que sea de espectro reducido para no hacer un barrido de flora. Eso es extremadamente importante. Desarrollo de resistencia. La resistencia se produce muy rápido. Ya vamos a ver que hay mecanismos distintos de resistencia. ¿Y qué más debo evitar? Potenciales efectos adversos. Hay efectos adversos prevenibles y no prevenibles. ¿Quién conoce un efecto adverso prevenible de un antiinfeccioso? ¿Aló? ¿Me están escuchando o no? ¿Una alergia, doctora? Fíjate que no es prevenible la alergia. Todas esas pruebas de alergia que hacen no sirven para nada porque están colocando el antibacteriano en un lugar no adecuado. Una acción prevenible, un efecto adverso prevenible, por ejemplo, es el uso de vancomicina, que es un glucopéptido inhibidor de síntesis de pared celular para microorganismos gram positivos. Cuando lo administras endovenoso rápido sin diluir adecuadamente, te da el síndrome del hombre rojo. Es una liberación masiva de histamina desde el tronco hasta la cara y eso no es alergia, no es hipersensibilidad, y cuando aparece todos lo catalogan como una hipersensibilidad. Entonces, eso es un síndrome de hombre rojo, no es hipersensibilidad. Si el mismo antibacteriano, luego de que has tratado ese síndrome de hombre rojo, vuelves a colocar vancomicina, no aparece. ¿Por qué? Porque era el motivo administración muy rápida y baja dilución. Ya la banco siempre se debe diluir mínimo en 200 ml y pasar hasta en 60 minutos. ¿Ya? Ese es un evento prevenible. Hay otros como por ejemplo los aminoglucósidos que son ototóxicos. Depende de la dosis y de la
duración de acción. ¿Cuánto tiempo utilizó el antibacteriano y a qué dosis usó? Porque cuando él ingresa al octavo par craneal, él ingresa por un mecanismo de bomba selectivo y saturable. Si diste mucha dosis o si diste muchos días, va entrando cada vez un poco más de cantidad y eso hace la ototoxicidad, que en este caso es irreversible. También es nefrotóxico, pero reversible. Entonces, fíjense que hay eventos adversos que son prevenibles y los no prevenibles. Se llama potenciales cuando su casuística es muy alta en que ellos se produzcan, ¿no? Luego, por ejemplo, si vamos a usar una acitromicina, que es un macrólido de semivida larga, él estimula una enzima que se llama motilina. Motilina aumenta peristaltismo intestinal y da diarrea. Ese es un efecto adverso potencial, mas no se produce siempre en todos los pacientes. Si se produce y es da mucha diarrea y con dolor tipo cólico, se debe retirar. Pero si las evacuaciones se mantienen una por día, pero ese más blandas, todavía se lo mantiene, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que estos efectos adversos o eventos ya son propios del fármaco, del individuo, y muchos de ellos prevenibles. Yo siempre insisto en que lo prevenible hay que prevenirlo, como en el caso de vancomicina. Si le das acitromicina a un paciente y le da diarrea, no lo puedes prevenir. No lo puedes prevenir porque es parte de su mecanismo de acción de estimular la enzima motilina. Bien, ok. ¿En qué consiste que yo tenga una calidad en mi prescripción? Resultados clínicos. Eso es determinante. Siempre que vamos a tener un proceso infeccioso, ¿qué lo hace lo importante? No pueden entrar a ciegas a un proceso infeccioso. ¿Yo qué tengo que saber? Esta infección es en piel. Si la infección es en piel, ¿de qué estoy hablando? De microorganismos gram positivo aeróbicos, pues, ¿no? Porque está en contacto con la piel, con el aire. Si la infección es allí, yo debo conocer cuáles son las bacterias que viven allí para poder hacer mi tratamiento, de preferencia un antibacteriano, generalmente bactericida sobre bacteriostático, pero que tenga un espectro reducido a gram positivo, para yo no barrer toda la ecología. ¿Y cómo lo voy a determinar? La clínica manda siempre para ver cómo va evolucionando, más un laboratorio va a ser fundamental. ¿Qué laboratorio ustedes van a pedir para saber si el proceso infeccioso va mejor o no? ¿Cuál es el laboratorio principal acá cuando hay un proceso bacteriano? ¿Hemograma, doctora? El hemograma. En el hemograma siempre van a ver los leucocitos. Los leucocitos tienen neutrófilos y tienen linfocitos. Si el proceso es bacteriano, los neutrófilos van a subirse. Generalmente los linfos se bajan. Si bien los neutrófilos se nos suben, ahí empiezan a aparecer también, ¿qué se llaman las células inmaduras en un hemograma? Los callados. Los callados. Entonces, cuando hay mucho callado, son inmaduras, han salido a la lucha con prioridad, con premura. Entonces, a eso le llamamos un desvío a izquierda. Ese organismo ya agotó todos los neutrófilos que tenía listos para la guerra y los callados empiezan a salir a la guerra, ¿no? Entonces, eso va a ser extremadamente importante conocerlo. Y del fármaco, ¿qué necesito saber? Porque ahora vamos a entrar a antibacteriano. ¿Cómo es su espectro antibacteriano? ¿Qué espectro? ¿Para qué tipo de microorganismo va a tener actividad? ¿Y su farmacología en qué sentido me interesa? Me interesa saber su modo de acción. ¿Qué es modo de acción? Si el fármaco es bactericida o si el fármaco es bacteriostático. Si es bactericida va a destruir la bacteria. Ok, me encanta. Pero si es bacteriostático, como ser una tetraciclina, muchos macrólidos, una trimetoprima, solo va a inhibir la síntesis de proteína o la síntesis de reproducción bacteriana. Y si solo va a inhibir la síntesis, ¿cómo ustedes creen que nosotros vamos a tener éxito terapéutico si no va a matar las bacterias? Nuestras defensas van a destruir el microorganismo. Sí, señor. Nuestro sistema inmune es el responsable
Solo le has dejado quietas las bacterias para que venga el sistema inmune y las destruya. Y si tu paciente tiene un HIV fase SIDA o una TB activa o está inmunosuprimido por el uso de glucocorticoides, ¿puedo yo dar un bacteriostático? No. No, porque en cuanto se retire el fármaco, nuevamente la bacteria toma cuerpo y va a proliferarse, ¿ya? Eso es extremadamente importante. Bueno, ¿qué debo conocer yo del fármaco? Nosotros vamos a trabajar este año con lo que se llaman concentraciones mínimas inhibitorias. ¿Qué es una concentración mínima inhibitoria? Es la mínima concentración que inhibe 10 a la 6 bacterias en un ml de medio de cultivo después de 48 horas de incubación. ¿Qué significa? Va a ser un número. Ese número, ¿quién lo determinó? Ese número lo determinaron ya en el laboratorio y cada bacteria frente a un antibiótico, un antibacteriano, tiene un MIC, concentración mínima que va a inhibir 10 a las 6 bacterias, anotan ese concepto, es la concentración mínima que va a inhibir, no estoy diciendo a destruir, a inhibir 10 a las 6 bacterias en un ml de un medio de cultivo después de 48 horas de incubación. Eso ya viene determinado y es un número que lo vamos a ver enseguida en cada grupo antibacteriano. La pregunta es, profesora, ¿por qué inhibitorio? Si una penicilina, por ejemplo, es bactericida, inhibe síntesis de pared celular y se muere la bacteria. ¿Por qué usted habla de inhibitorio si es que esto va a destruir la bacteria? Pues la respuesta es que ese MIC o SIM, concentración mínima inhibitoria, en cada caso se va a multiplicar por un factor. Por ejemplo, en penicilina se multiplica por 4 y esa es la concentración que va a destruir la bacteria. Ustedes me dirán, ¿y para qué va a servir? ¿Para qué va a servir esta MIC? Pues con eso yo puedo determinar cuál es la concentración que va a ser efectiva en la bacteria que yo necesito destruir. Ya vamos a ver su aplicación clínica luego. ¿Necesito saber la farmacocinética del antibacteriano? Claro que sí. ¿Qué es lo más importante? Saber si llega al sitio donde está la infección. A ver, aquí me están pidiendo, espérenme, vamos a dejarlos entrar a esto, pero después ¿qué hago para volver? Ahí, ok. ¿Qué necesito saber? Necesito saber si yo tengo una meningitis. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico si tengo una meningitis? Que atraviese barrera hematoencefálica para que Gracias. llegue. Tan simple como eso, tan simple como eso. Y si nos ponemos a pensar, muchos fármacos no atraviesan. Muchas veces cuando el neurólogo hizo una punción y sacó líquido cefalorraquídeo porque hay una meningitis, para hacer un cultivo y ver cuál es el antibiótico adecuado, muchas veces cuando han mandado esa prueba al laboratorio para hacer un cultivo, te ponen por decir una gentamicina. Es un paciente adulto. Gentamicina sensible. Ok, ¿qué va a hacer el neurólogo? Va a administrar gentamicina. ¿Cuál es el error? Gentamicina, que es un aminoglucósido, no atraviesa barrera hematoencefálica. Nunca va a ser útil en meningitis, a no ser que la coloquen de forma directa por vía intratecal, que es altamente contaminante. La vía no es efectiva, puede haber convulsiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, según el sitio donde esté la infección, el fármaco debería llegar. Si llega a líquido articular, si llega a la próstata, si pasa por el hígado o si no se biotransforma, no me conviene. Si mi infección es hepática, si atraviesa barrera hematoencefálica, si llega a parénquima pulmonar, si es una neumonía. Eso es extremadamente importante, porque si no, no vamos a tener éxito terapéutico. La vía de eliminación también es importante. ¿Por qué? Porque la vía de eliminación, gran parte de los fármacos que se eliminan en forma activa, por ejemplo, una gentamicina, una amicacina, si ella se elimina por el riñón porque no se biotransforma ni un 1%, nada. Y si ese riñón está comprometido porque tiene disminuida su filtración y ella se elimina en forma activa, ¿qué va a pasar si este paciente tiene la creatinina más alta?
Parece que están durmiendo y no me están siguiendo, No ¿no? se va a poder eliminar correctamente por riñón. Claro, pero ¿qué va a pasar con el fármaco? Su concentración plasmática se duplica, se triplica, se cuatriplica. Y hemos dicho que aminoglucósidos son nefrotóxicos, va a producir nefrotoxicidad y ototoxicidad irreversible. Entonces yo necesito... Se reabsorbe más lo que es el fármaco y empeora estos cuadros. No se reabsorbe porque él se administra solo parenteral. No se absorbe en vía oral, pues tiene carga eléctrica. Lo administras endovenoso o lo administras intramuscular. Está en sangre, ya lo logramos. Ok. El riñón, en lugar de tener una creatinina hasta 1,4, tiene 2,5. ¿Qué va a pasar? No va a poder eliminarse porque el riñón está filtrando menos. Entonces el fármaco se queda en sangre dando vuelta en mayor concentración y cada que pasa por el oído se va quedando una parte por un transporte, un mecanismo activo. Si se queda una parte allí, cada vez que pase, la ototoxicidad va a ser mayor y es irreversible. Entonces, fíjense la importancia de saber vía de eliminación. Otro caso, por ejemplo, si tenemos una colecistitis o una colelitiasis con colecistitis, ¿dónde está la infección? Vesícula biliar. Si la infección es vesícula biliar, ¿qué me conviene? Que el fármaco se biotransforme en el hígado y se almacene en vesícula biliar. Por lo poco que han llevado en microbiología, si yo les pregunto, ¿qué fármaco vamos a usar en una colecistitis que se me acumule en vesícula biliar? ¿Qué me dijeran? ¿Ya? Ceftriaxona, ciprofloxacina, son fármacos de elección. ¿Por qué? Porque tienen importante biotransformación y alta concentración en la vesícula biliar. Ideal. Más tengo otro fármaco que no se biotransforman como una genta, amica, y no se van a almacenar en vesícula biliar. Nunca va a ser un fármaco de elección. O sea que fíjense la importancia de saber sitio de infección, vía de eliminación del fármaco. Todos los fármacos, en su mayoría, un 90%, si no es 99%, se va por el riñón. Si hay insuficiencia renal, gran problema. La dosis terapéutica se nos va a elevar, se duplica, se triplica según cuánto tenemos de creatinina. Y finalmente, ¿qué más necesito saber? El perfil de reacciones adversas. Eso siempre se los digo, que así como debo saber mecanismo de acción, en este caso es mecanismo de acción, es modo de acción y es espectro antibacteriano, debo conocer las reacciones adversas antes de administrar un fármaco. ¿Para qué? Lo prevenible, prevenirlo, y lo no prevenible, estar atento porque muchas veces hay que retirar el fármaco porque el paciente no lo tolera. Bien, hay algunas premisas antes de elegir yo un antibiótico, un antibacteriano. Si voy a usar, si tengo dos opciones, los dos son útiles. Uno es bacteriostático, necesita sistema inmunológico competente. El otro es bactericida, no lo precisa, siempre va a destruir la bacteria, independientemente del sistema inmunológico. En ese caso, estamos frente a una decisión de un bactericida. La segunda premisa es, nunca elijas un fármaco de amplio espectro cuando tú tienes ya en mente cuál es la bacteria más usual que produce ese tipo de infección. Por ejemplo, infección urinaria. ¿Quién es la bacteria maestra para producirla? Escherichia coli. ¿Y te conviene un amplio espectro o te conviene un espectro reducido a microorganismos gram negativos? Espectro reducido. Sí, no hay donde pelarle, ¿se dan cuenta? El espectro amplio, ¿qué va a hacer? Las gram positivas que andan por ahí organizaditas, las vamos a destruir. Ahorita hay un paciente que tenemos internado, él usa pañales porque hizo un ACV, y sus infecciones urinarias son recurrentes. Obviamente que está en sillita de ruedas, no se moviliza, intestino hiperpermeable, y esa Escherichia coli vive ahí en su vía urinaria por traslocación. Y cada que se usa antibacteriano, porque hay que usarlo, hay un barrido extremo, 5 días sin infección y nuevamente, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta
necesito un antibacteriano, espectro reducido en las bacterias que yo sospecho y lo más reducido posible y en preferencia bactericida. Muchos de estos pacientes son pacientes especiales. No es lo mismo algún estudiante de ustedes que haga una infección urinaria que un paciente que está postrado en cama, que usa un pañal, que no tiene una buena evacuación, porque ahí las infecciones son por recurrencia. O paciente con estreñimiento, colon irritable, ahí hay una recurrencia alta de infecciones urinarias en edad joven. Tercera edad, las mujeres menopausiadas, generalmente hay sequedad vaginal y la sequedad vaginal predispone a infecciones urinarias también. Entonces, si son muy frecuentes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mejorar el epitelio vaginal. Ahí usamos probióticos, usamos un estriol, que va a ser un estrógeno que nunca cambia para un estrógeno cancerígeno y me mejora muchísimo esa permeabilidad vaginal, ¿no? Del epitelio vaginal en estas pacientes. Entonces, fíjense que no es nomás infección urinaria, veo el laboratorio y voy a elegir el fármaco. No, tenemos que ver su recurrencia, tenemos que ver sus antecedentes, tenemos que intentar descubrir la causa. Van a aguantarse mucho la micción y eso hace una retrodifusión de la orina y esa es una de las principales causas, ¿no? Entonces, todos son factores que hay que analizarlos cuando las infecciones, en este caso urinarias, son a repetición. Finalmente, lo que decimos siempre, ¿cuál es el mejor fármaco para el paciente? El que va a tener un costo accesible para él, ¿no? Que sea fácil de administrar, un costo accesible, pero de preferencia bactericida y de preferencia espectro reducido. Para mí eso es pregunta de examen, ¿ya? Todos esos conceptitos son extremadamente importantes. Ahora vamos a mirar mecanismos de acción, que esto ya lo saben bastante. El mecanismo de acción, el primero que estudiamos siempre, fármacos que inhiben la síntesis de pared celular. Vamos a pensar. Si ya yo tengo una célula madre, ¿tiene pared celular o no tiene pared celular? Hola. ¿Aló? ¿Alguien está en la clase? Sí, doctora, estamos. Ah, pensé que se me había ido. A ver, pensemos, una célula madre, ¿tiene pared o no tiene? Sí, doctora, tiene. Y si acá el fármaco inhibe síntesis de pared y ella ya la tiene formada su pared, ¿a quién le va a inhibir? Cuando se reproduzca, cuando van a Las sintetizar células su pared hija. celular. Exactamente. Si ella ya tiene pared, ella se va a ir multiplicando y a las células hijas. Este fármaco que inhibe síntesis de pared es bactericida. ¿Vale? No va a tener pared celular la célula hija, va a tener unos poros, ingresa agua osmóticamente y se rompe y estalla como pipoca. La célula hija. A ver, pensemos, si a este paciente le han asociado dos antibacterianos, uno inhibe síntesis de pared, que puede ser una penicilina, una cefalosporina, un carbapeneme, con uno que es bacteriostático, como ser una tetraciclina, ¿qué se llama? Una eritromicina, que es un macrólido, ellos son bacteriostáticos. ¿Qué va a pasar? Mi penicilina o cefalosporina va a poder inhibir la síntesis de pared de la célula hija si el bacteriostático está inhibiendo la proliferación celular bacteriana. Si ¿Aló? disminuye la reproducción, no va a haber muchas células hijas, ¿no? Entonces, Ni una, pues la no. deja quieta. Entonces, ¿qué les he querido decir acá? Que no se debe combinar un bactericida con un bacteriostático. ¿Quedó clarísimo? Siempre y cuando el espectro sea para las mismas bacterias. Siempre y cuando, esa es una condición. Entonces, dos cosas les enseñé acá, que vamos a inhibir la pared, no de la célula madre, sino de la célula hija. Uno. Segundo,
Yo no puedo asociar un antibacteriano que evite la reproducción de las bacterias como ser bacteriostático porque no me va a permitir la reproducción. ¿Está bien? Cuando hablamos de pared celular, esta pared celular se produce dentro de la célula madre. ¿Y cómo se forma? Fíjense, estos azules de acá son azúcares, aminoazúcares con aminoácidos. Son cadenas de azúcares con aminoácidos. Son aminoazúcares. Fíjense estos diferentes colores, ellos se van entrelazando. Hasta ahí está todo bien. Pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar acá, que tiene que venir una enzima llamada transpeptidasa, que va a sellar estas uniones de los glucopéptidos con los aminoazúcares, ¿ya? Ese sello es importante. Si esto no está sellado, esta pared va a tener huequitos y como ella por dentro es osmóticamente activa, entonces va a absorber agua y al absorber agua le entra tal cantidad de agua que ella estalla y muere. Ese es el mecanismo de acción de antibacterianos que inhiben síntesis de pared celular. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de las penicilinas, todas naturales y semisintéticas, inhiben síntesis de pared. Estamos hablando de las cefalosporinas. Estamos hablando de glucopéptidos como la vancomicina. Estamos hablando de carbapenemes como imipenem, meropenem, ertapenem. Todos ellos inhiben síntesis de pared celular. Bien, ¿quién tiene mayor pared celular? Fíjense acá. ¿Bacterias gram positivas o bacterias gram negativas? Gram positivo. La bacteria gram positiva. Entonces, fármacos que inhiben síntesis de pared celular. ¿Su actividad es gram positiva o gram negativa? Gram positivo. De preferencia gram positiva. Fíjense que cuando hay gram negativa, su pared es chiquitita, extremadamente pequeña. Entonces, a veces, por ejemplo, una gentamicina te dice que ella es su espectro gram negativo, pero en el cultivo dice que es sensible a un Staphylococcus aureus. Pero el estáfilo es gram positivo, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? Este aminoglucósido, para poder actuar, tiene que llegar hasta el ribosoma, porque él va a inhibir la síntesis de proteína en el segmento 30 y 50S. Pero ese antibacteriano no inhibe síntesis de pared. ¿Cómo va a poder atravesar a este gram positivo que tiene una pared tan grande si él no tiene la capacidad, tiene cargas eléctricas, no se inhibió síntesis de pared celular para que él ingrese? Entonces no es efectivo. Pero ¿cómo no va a ser efectivo si acá en el cultivo dice que una genta, una mica, sí tiene actividad en Staphylococcus aureus? Pues para poder usarlo vas a tener que combinar dos fármacos. Uno que inhiba síntesis de pared celular, como son las penicilinas y las cefalosporinas, para que inhibida la pared recién pueda ingresar hasta el ribosoma un aminoglucósido y tenga su actividad bactericida. ¿Se entendió? Entonces fíjense ustedes que recordar se llama gram positiva porque su pared celular es muy alto. ¿Qué antibacterianos van a ser siempre útiles en microorganismos gram positivos? Los que inhiben síntesis de pared celular. Acá tenemos un poquito, más revisadito lo que es pared en gram positivo, es una pared extremadamente grande, mientras que aquí su peptidoglicano en gram negativos es muy pequeño, ¿no? Entonces hasta ahí hemos visto antibacteriano, un mecanismo de acción, los que inhiben síntesis de pared. ¿Hay otro mecanismo? Sí, el que habíamos mencionado recién en aminoglucósido. Aminoglucósido es gentamicina, amicacina. Ellos tienen que llegar hasta el ribosoma. El ribosoma está dentro de la bacteria. El ribosoma está dentro de la bacteria. Más el gran problema de ellas es que tienen carga eléctrica y no pueden atravesar pared celular. De las gram positivas es muy grande la pared. Sí la pueden atravesar de gram negativa. Entonces, si yo les pregunto, un aminoglucósido, ¿su espectro es gram positivo o para gram negativo? Gram positivo.
No, pues gram negativo. Los gram positivos no puede atravesar la pared celular. Y él tiene que llegar hasta la ribosoma. El ribosoma es quien va a sintetizar las proteínas, ¿ya? El ribosoma tiene muchas subunidades. Esto de acá, en oscurito, son los ribosomas. Aquí vamos a ver qué es un ribosoma. Ribosoma me va a hacer síntesis de proteína, siempre. ¿Y qué son las proteínas? Son muchos aminoácidos juntos. Fíjense los aminoácidos aquí. ¿Y cómo va a formar esta o aquella proteína este ribosoma? Este es una síntesis de proteína dentro de la bacteria, ¿no? Tiene que tener un ARN mensajero. ¿Qué es mensajero? Fíjense que acá estos son códigos para ver cuál es el aminoácido que va a encajar ahí perfectamente. ¿Ya? El aminoácido que va a encajar perfectamente cuando el mensajero trae los códigos. Por ejemplo, aquí está el código. Acá me dice que tiene que traer este ARN de transferencia, viene y se conecta ahí porque ese es su código y va a dejar un aminoácido. Eso ocurre en el segmento 30S. Entonces, ¿qué es un ribosoma? Síntesis de proteína. ¿Por qué se sintetiza la proteína? Porque el mensajero trajo un código. ¿Para quién el código? Para que venga el ARN de transferencia trayendo aminoácidos. Esos aminoácidos van a ser colocados acá porque este ribosoma va caminando y va enfocando cada vez 2 unidades de este código mensajero. Hizo estos 2, después estos 2, después estos 2. ¿Ok? O sea que cada uno de transferencia se colocó aquí según el código del mensajero y se van formando todas estas cadenas de aminoácidos, que esa es una proteína. Acá en este sector donde viene el código se llama segmento 30S. ¿Está bien? 30 con T empieza. ¿Qué fármaco inhibe síntesis de proteína en el segmento 30S? Las tetraciclinas. Fíjense, esta tetraciclina viene y se coloca acá, el antibiótico. Viene el de transferencia y va a poder enchufarse aquí al código mensajero. No, pero esto va a seguir avanzando y este no se va a colocar y después va a venir otro aminoácido y esta proteína se sintetiza sí, pero errada, sin los aminoglucósidos adecuados, son proteínas erradas. Ese mecanismo de acción de inhibir síntesis de proteína en el segmento 30S, un solo segmento como las tetraciclinas, es un mecanismo de acción bacteriostático, que significa que no va a matar a la bacteria, solo le inhibe su crecimiento. ¿Quiénes son tetraciclina? Tetraciclina tenemos tetraciclina, oxitetraciclina, minociclina, doxiciclina. Todas ellas inhiben síntesis de proteína en el 30S. ¿Se entendió? Sí, doctora. Están durmiendo, ¿no? Ni modo. 30S. Después de que acá este mensajero lo trajo al de transferencia y se han ido acoplando cada uno de estos aminoácidos para formar una proteína, en el segmento 50S, que es más abajo, aquí se van uniendo los aminoácidos para formar la proteína. Fármacos como cloranfenicol inhibe síntesis de proteína en el 50S y los va rompiendo. Entonces, hay proteína sí, pero errada. Todo antibacteriano que inhibe el segmento 30S o el segmento 50S, por sí solos separados, son bacteriostáticos. Tetraciclina en el 30, cloranfenicol en el 50. ¿Qué es bacteriostático? Solo inhibe síntesis, solo inhibe el crecimiento bacteriano, no destruye la bacteria. Ojo, sin embargo, en medicina 1 más 1 no es 2. Hay fármacos que son tan sensibles en las tetraciclinas como ser las bacterias intracelulares o para el cloranfenicol como una salmonela, que pese a ser bacteriostático, a su mecanismo de acción se comportan como bactericidas. ¿Por qué? Por ser extremadamente sensibles. Bien, entonces lo usual es que en el 30S y en el 50S son bacteriostáticos. Pero de pronto viene este aminoglucósido. Este aminoglucósido inhibe 30S y 50S. Inhibe a los dos.
Al inhibir a los dos, se convierte en bactericida. Inhibe 30 y 50S, entonces aminoglucósido es un bactericida. ¿Quiénes son aminoglucósidos? Gentamicina, amicacina, tobramicina, estreptomicina, metilmicina. Entonces, hasta aquí ya tenemos dos mecanismos de acción. Inhibimos síntesis de pared celular, eso es para bacterias gram positivas, ¿ok? Inhibimos síntesis de proteína. Puede ser en el 30S, en el 50S o en ambos. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es eritromicina, es un macrólido. Fíjense que este ribosoma se tiene que ir moviendo para acá para ir enfocando dos aminoácidos por el ARN de transferencia. Eritromicina no le deja moverse. Si no se mueve el ribosoma, entonces esta síntesis de aminoácidos, esta colocación de aminoácidos, síntesis de proteínas es errada. Ese es su mecanismo de acción de la eritromicina. Y esto, fíjense, lo normal. Este es un código y este de transferencia viene, se enchufa ahí y me va dejando aminoácidos que tendrán que prenderse en el segmento 50S. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Tercer mecanismo de acción, fármacos que van a ir inhibiendo a la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Qué es un ácido nucleico? Pues a partir del ácido fólico o del metilfolato, un grupo metilado, vitamina B9, viene una enzima y esa enzima se llama dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato, y va a pasar el ácido fólico a tetrahidrofólico. Y el tetrahidrofólico va a ser de materia prima para formar los ácidos nucleicos que son las purinas y las pirimidinas. ¿Ok? Acá tengo una enzima, la dihidrofolato sintetasa, y acá la dihidrofolato, la tetrahidrofolato reductasa. Son dos enzimas para formar ¿qué? Los ácidos nucleicos. Bien. Tenemos fármaco como ser la trimetroprima, por ejemplo, o la trimetroprima que va la trimetroprima va a inhibir básicamente a la dihidrofolato reductasa, una sola enzima. Ella se comporta, la trimetroprima, como bacteriostática, mientras que viene la sulfa inhibe a la otra enzima de la formación de las purinas y pirimidinas, una sola, y las enzimas son dos, cada una por separado, ya sea la sulfa o ya sea la trimetoprima, cada una por separado son bacteriostáticas, solo inhiben a proliferación celular, no destruyen las bacterias. Pero, ¿qué se llama el fármaco que combina una sulfa como el sulfametoxazol y una trimetoprina, que es una aminopirimidina? Si yo los junto los dos en relación 5:1, ¿cómo se llama el fármaco que une la sulfa con la trimetoprina? Cotrimoxazol. Exacto, el cotrimoxazol. ¿Qué ventaja va a tener el cotrimoxazol? Como inhibe a las dos enzimas, ese fármaco se convierte en un bactericida, ¿ya? Es una ventaja, claro, cotrimoxazol ya lo vamos a estudiar, un espectro hermoso, gran positivo, gran negativo, mecanismo de acción, inhibe a los ácidos nucleicos, a las dos enzimas, y como son dos principios activos que son de semivida intermedia los dos, por eso se los puede combinar, nuestro espectro se aumenta para gran positivo, que son la sulfa, y gran negativo, que es la trimetoprima, ¿no? Entonces, termina siendo un antibacteriano bactericida y de amplio espectro. Bien, otro mecanismo que afecta a los ácidos nucleicos. Si nosotros recordamos todo nuestro DNA bacteriano, si lo desenroscamos tiene metros, pero acá está tan bien enroscadito que él va a poder ingresar ahí en el núcleo, ese DNA, gracias a la enzima girasa. La enzima girasa va a girar y va a ir enroscando acá todita esta doble hélice del DNA. ¿Y qué van a hacer estos fármacos? Estos fármacos van a inhibir a la girasa. Si la girasa no actúa,
pues todo esta doble hélice no se va a poder enroscar, no hay el superenrollamiento del DNA y esa bacteria empieza a deformarse porque no va a caber dentro de su núcleo, ¿ok? Entonces son fármacos que van a lesionar el DNA de la bacteria. ¿Quién conoce algún fármaco inhibidor de los ácidos nucleicos? La quinolona. Las quinolonas. Las quinolonas que las vamos a tener, quinolonas, antiguas quinolonas que son no fluoradas, como el ácido nalidíxico, pipemídico, piromídico, oxolínico, y luego las quinolonas fluoradas que las vamos a estudiar por generación, segunda, tercera y cuarta generación. Quinolonas, ahí vamos a ver la norfloxacina, ciprofloxacina, perfloxacina, moxifloxacina, la moxi es una de las últimas, levofloxacina antes que la moxi, esa ha sido su orden de aparición. La norflox, la cipro, la levofloxacina y la moxifloxacina, ya vamos a ver las diferencias entre ellas, porque a ellas las vamos a estudiar por generaciones, ¿ya? Bien, entonces con eso tenemos el mecanismo de acción usual de los antibacterianos. Si tuviésemos que resumirlo, tenemos inhibidores de síntesis de pared, inhibidores de síntesis de proteína, 30S, 50S o ambos. Luego tenemos sobre los ácidos nucleicos para inhibir las enzimas o a la girasa. Hay otro mecanismo de acción que se llama antimetabolito, que no siempre está en los libros y se da más para fármacos para la TB. Y se llama antimetabolito, ¿por qué? Porque el piridoxal, que es la vitamina B6, el Mycobacterium la va a necesitar para proliferarse y alimentarse, pero tiene que pasar a piridoxal fosfato, tiene que fosfatarse y recién como piridoxal fosfato, el Mycobacterium la puede usar. ¿Y quién es su intermedio entre piridoxal y piridoxal fosfato? Una enzima. Esa enzima se llama piridoxal fosfoquinasa. Ella va a dar grupos fosfatos al piridoxal para que piridoxal fosfato pueda ser utilizado por el Mycobacterium. ¿Y quién inhibe a la piridoxal fosfoquinasa? Por ejemplo, inhibe a isoniazida. Isoniazida lo vamos a ver en fármaco para la TB de 100 miligramos o combinado que viene de 150 miligramos con rifampicina 300. Ahí vamos a ver a la isoniazida que inhibe piridoxal fosfoquinasa. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que no voy a tener piridoxal fosfato. La bacteria muere de hambre porque esa es su fuente de energía, ¿no? Muere de hambre y sin energía y ella es bactericida. Destruye al Mycobacterium. Y la pregunta es, ¿por qué si es bactericida va a destruir el Mycobacterium? ¿Por qué en TB vamos a dar, además de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y son 4 los fármacos, ya no usamos streptomicina en el segundo esquema? ¿Por qué vamos a usar 4 si ella es tan bactericida? Porque su probabilidad de resistencia es muy alta. Entonces lo que se hace es combinar con otro, unos son tuberculicidas y otros tuberculostáticos, para disminuir la probabilidad de resistencia bacteriana. Pero ese es el mecanismo de acción de la isoniazida y pese a que no está en todos los libros, cuando hablan de mecanismo de acción, ese mecanismo de acción se llama antimetabolito. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Pregunta Sí, hasta aquí. A ver, hasta ahí es mecanismo de acción. Esos son los mecanismos de acción. ¿Y modo de acción cuáles son? Bacteriostático y bactericida. Sí, señor. Bacteriostático y bactericida. Según el mecanismo, va a ser bacteriostático y bactericida. Todo lo que va a ser antibacteriano, siempre les voy a preguntar mecanismo y modo, y son diferentes. No me pueden decir que las penicilinas son bactericidas. Su mecanismo de acción es inhibe síntesis de la pared celular por inhibición de la transpeptidasa. Listo. Más su modo de acción es bactericida. Ok. Este triángulo es el triángulo de Davis. Este triángulo es interesante. Esto es lo que debemos manejar bien para tener éxito terapéutico en un paciente.
¿Qué necesito saber de mi antimicrobiano? Yo necesito saber su farmacocinética para ver si llega al sitio de infección, si es una prostatitis que llegue a próstata, si es una colelitiasis que llegue a vesícula biliar, si es una neumonía que llegue a parenquima pulmonar. Eso en cuanto a su llegada. ¿Qué más? En farmacocinética, por qué vía se absorbe, si tiene cargas eléctricas o no, cómo es su absorción, si en vía oral no se absorbe, cuál es su vía de administración, cómo es su biotransformación, si me va a sobrecargar el hígado, si se va mucho por el riñón. Eso es extremadamente importante en farmacocinética. Si atraviesa o no barrera hematoencefálica, ¿a qué lugar llega? Yo no puedo elegir un fármaco que el laboratorio me dice que es sensible cuando no va a llegar a tejido prostático y lo que yo tengo es una prostatitis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Su toxicidad. No negociable. Acá yo les decía que la toxicidad, muchas son prevenibles, otras no. Y tengo que saberlo porque yo debo estar atento. Muchas veces por efectos adversos hay que retirar y cambiar el fármaco. Hay pacientes que reciben una acitromicina y da un dolor tipo cólico insostenible, mientras que a otro apenas les aumenta la motilidad y a otro no les hace nada a nivel intestinal. Si da dolor tipo cólico no va a poder completar su tratamiento el paciente, ¿no? Por dolores severos, que generalmente estos pacientes acaban internados. Entonces la toxicidad es extremadamente importante. ¿Y del paciente qué debo saber? Su estado inmunológico. ¿Por qué? Porque si el estado inmunológico está deprimido, porque toma corticoides, porque viene con desnutrición, porque tiene una enfermedad inmunológica, ese sistema autoinmune, inmunológico está deprimido, jamás voy a dar un bacteriostático. ¿Por qué? Lo doy el fármaco y el paciente va saliendo adelante. En cuando yo retiro el fármaco, las bacterias empiezan a proliferarse. ¿Está bien? Entonces, eso es extremadamente importante saber del paciente. Estado inmunológico. ¿Qué más? Función renal, función hepática. ¿Por qué? Porque son las dos vías por donde se eliminan y se biotransforman los fármacos en la mayoría de los casos. Si tengo insuficiencia hepática, ¿qué fármaco darían ustedes que no se biotransforma en el hígado y que su espectro es para gram positivo? Daríamos una penicilina natural. ¿Por qué? Porque la penicilina natural se administra solamente por vía parenteral, porque ella es insoluble, tiene carga positiva. Y una vez llega a circulación, ¿qué ventaja tiene? No va a entrar a ningún órgano, solo va a estar en sangre dando vuelta porque tiene carga eléctrica. No se biotransforma, entonces no me va a sobrecargar el hígado. Y su espectro de todas las penicilinas naturales, que es la penicilina o penicilina B, B grande, o benzilpenicilina, es la sódica, la potásica, la procaínica, la benzatínica, y hay una que es de vía oral que ya no la usamos, que es la fenoximetilpenicilina. Ella ingresaron, ok, por vía oral no se pudo, excepto una que ya no se usa, porque tiene baja biodisponibilidad. Llegó a... no me carga el hígado, su espectro es gram positivo. Más mi infección es mixta, gram positivos y gram negativos. Yo debo cubrir porque la sospecha es de una sepsis mixta. El paciente tiene insuficiencia hepática. Ya cubrí gram positivo con una peni natural. ¿Con qué voy a cubrir gram negativo que no se biotransforme? ¿Qué antibacteriano han visto que no se biotransforma? Eso es farmacocinética. Aminoglucósido, gentamicina, amicacina. Coloca también por vía parenteral, ya sea endovenoso o intramuscular, más tiene la característica que no se biotransforma y es para gram negativo. Entonces, fíjense ustedes, nuestro paciente tiene insuficiencia hepática, está en sepsis. Voy a dar una penicilina natural, cubre gram positivo, y la aminoglucósido gram negativo, cubre los dos espectros sin tener mayor sobrecarga hepática. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Ya, con una energía me contestan que los envidio, ¿eh? Bueno, sigamos. Del microorganismo que tengo que saber. Mi infecciones en piel. ¿Qué es lo mínimo que tengo que saber? ¿Cuáles son las infecciones que usualmente los microorganismos hacen las infecciones de piel?
Ah, mi infección es urinaria. ¿Cuáles son? Ah, sabemos Escherichia coli, se lleva la flor, digo yo siempre, porque es la más usual, pero no es la única. Puede ser Proteus, puede ser una Klebsiella, un Enterobacter, o puede ser también algunos microorganismos gram positivos, un enterococo con baja casuística, pero está dentro de lo esperado también, ¿no? Entonces, si yo conozco cuál es el microorganismo que va a provocar X o determinada localización de infección, yo voy a poder elegir dentro de mi espectro de antibacteriano uno que sea dirigido y de espectro reducido para ese tipo de microorganismo. ¿Debo conocer la resistencia? Sí. A veces hay que leer en un hospital, por ejemplo, hay un comité de no es de farmacovigilancia, de infecciones intrahospitalarias, y ahí los bioquímicos cada 3 meses van dando un perfil de cómo se van comportando las bacterias en sus pacientes de ese hospital. Por ejemplo, para esta Escherichia coli, cómo se ha portado la ciprofloxacina, la cefixima, el ácido nalidíxico, la nitrofurantoína. ¿Qué porcentaje de las E. coli de ese hospital son sensibles, son resistentes? O para determinar también el uso de un antibacteriano de forma profiláctica cuando el paciente entra a quirófano. Yo quiero cubrir gram positivo, que es lo que hay en piel. Tenemos que ver ese antibacteriano, cómo se está portando en el hospital frente a microorganismos gram positivos. Si hay alta resistencia, tenemos que rotarlo y ya no me va a servir como antibacteriano para profilaxis. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya. Triángulo de Davis, eso es extremadamente importante. Todo esto ya lo hemos hablado recién, que conozco del paciente, del microorganismo, que conozco del fármaco. Y aquí tenemos un poquito la resistencia en una bacteria, cómo es que se va a ir produciendo. Nosotros tenemos pared bacteriana, puede ser que altere su pared la bacteria, un mecanismo de resistencia sí. Otro mecanismo que es probablemente hoy en día el más estudiado y el más usual es que tenemos fragmentos de DNA que se llaman plásmidos o plasmidios, que no están dentro del núcleo, sino que están por ahí dando vueltas en la bacteria y ellos, cuando se juntan con otra bacteria, el material genético de esta pasa para otro. Y si ya había resistencia, así la resistencia se va transmitiendo a una velocidad exponencial extrema. Por ahí leí algún artículo que dice que en 2 horas, 10 a las 6 bacterias van pasándose la resistencia en 2 horas de una bacteria a otra. 10 a las 6 en 2 horas. Imagínense, la resistencia para contagiar de una bacteria a otra es altísima. Otro mecanismo de resistencia es que hay bombas por donde ingresan los fármacos. En estas bombas de flujo, ahí no dejarles entrar a los fármacos. O modificar el sitio blanco, por ejemplo, cuando es síntesis de proteína. O hay enzimas que hace esta bacteria que inactiva el antibacteriano. Por ejemplo, si yo les digo de un betalactámico se llaman los antibacterianos que tienen un anillo betalactámico, ellas son las penicilina y la cefalosporina. Tienen un anillo betalactámico las dos. Entonces, a estos fármacos se les llama antibacterianos betalactámicos. ¿Quién sabe cómo se llama la enzima que va a destruir o va a abrir al anillo betalactámico? Beta-lactamasa. Listo, no hay más que eso, beta-lactamasa. Y son bacterias que producen beta-lactamasa. Y de pronto ustedes van a ver en un cultivo, esta bacteria es beta-lactamasa resistente, productora de ble. ¿Qué es un ble? Beta-lactamasa, anótenlo, espectro extendido. O sea que para todos los betalactámicos va a haber resistencia. Capaz se testó una sola, pero es una bacteria ble, le decimos. ¿Qué significa ble? Beta-lactamasa, espectro extendido. ¿Alguien quería preguntar algo? Doctora, ¿a qué se refiere con modificación del sitio blanco?
Modificación del sitio blanco es, por ejemplo, si esta es un ribosoma, ¿te acuerdas que algunos antibacterianos tienen que ir a ocupar un lugar, como ser una proteína, para tener efecto? Que ese lugar donde se debería unir para formar proteína esté alterado y no le deje llegar al ARN de transferencia. El de transferencia te estaba trayendo un aminoácido de acuerdo al ARN mensajero que dio un código. Entonces le modifican su estructura y el de transferencia no puede enchufarse al ARN mensajero. Y ahí tenía su sitio de acción el antibacteriano. De acá, las más usuales, ¿cuáles son? Las más usuales son plásmidos, que saltan de una bacteria a otra, y las beta-lactamasa. Estas son las menos. Bueno, vamos con la primera. Penicilina. ¿Por qué dice naturales? Las penicilinas naturales, pues porque se han obtenido de cultivos. ¿De dónde se obtuvo la penicilina, la primera que lo hizo Fleming? De un hongo llamado Penicillium notatum. Penicillium notatum, porque don Fleming se fue de vacaciones, dejó sucio el laboratorio y cuando volvió, ese hongo había crecido de forma loca y donde él creció no había ni una bacteria. Entonces lo empezaron a aislar. Y de ahí, antes era muy difícil esos aislamientos, tenían que hacer unos cultivos extremos, tanques grandísimos para sacar poquita penicilina. Como era tan difícil de obtenerla, ¿sabe qué hacían? Se la administraban al paciente por vía parenteral porque en vía oral se inactivaba. Y se dieron cuenta que en la orina del paciente tenían la misma penicilina tal cual como la habían administrado, así estaba en la orina del paciente. ¿Cuál es la conclusión? Si la penicilina que yo coloqué endovenoso sale por la orina idéntica, ¿cuál es la conclusión? Que se lo dije recién. No se biotransforma. No se biotransforma. No se aislaban la orina de los pacientes, recopilaban la orina del paciente y de ahí aislaban nuevamente la penicilina y la volvían a administrar, porque su costo de producción era muy alto, ¿no? Mucha cantidad de penicilio cultivado para sacar poca penicilina. Eso se los cuento para que no se olviden nunca, que penicilinas naturales no se biotransforman, ¿ya? Hoy en día se la obtiene por síntesis y vale nada. Una penicilina sódica, potásica son los antibacterianos más antiguos y más económicos. De pronto se usaron muchísimo y se creó una resistencia extrema. Mucha gente lo dejó de usar y médicos más modernos o clínicas privadas dicen, no, penicilina no vamos a usar. Vamos a ir a unas generaciones más nuevas en antibacterianos. Y como se bajó su uso, de pronto ellas recobraron sensibilidad. En nuestros hospitales usamos muchísimo penicilina y la cefalosporina, ¿ya? ¿Quiénes son ellas? Penicilinas naturales. Todas se llaman penicilina G. Pueden encontrarla también como benzilpenicilina. Benzilpenicilina sódica, ¿quién le acompaña? Sodio. Potásica, ¿quién le acompaña? Potasio. ¿Por qué dice cristalina? Porque ellas son solubles, se pueden administrar por vía endovenosa y se puede administrar elevadas concentraciones. ¿Por qué se pueden administrar elevadas concentraciones? Porque ella es soluble. ¿Por qué digo soluble? Para diferenciar la procaínica y la benzatínica, que ellas son insolubles. Son de preparación extemporánea. ¿Qué significa? Que viene el polvo listo para ser disuelto. Las penicilinas son muy inestables, por eso viene el polvo listo para colocar su diluyente, ya sea sódica, potásica, procaínica o benzatínica, todas ellas. O sea que yo necesito un diluyente para poder disolverlo. Sódica y potásica, no va a quedar ninguna partícula insoluble. Hay que agitar bien. Si formara una partícula insoluble, significa que perdió estabilidad y prohibido administrarlo endovenoso, ¿ya? Esa penicilina sódica y potásica, entonces la puedo usar en dosis alta, mientras que procaínica y benzatínica son insolubles. Si ustedes me dicen, ¿y qué diferencia? Bueno, vamos a ver toda su diferencia. La sódica
Es soluble, de administración endovenosa, semivida cortísima. La voy a poner en sangre 4 horas y ya no tengo fármaco, incluso 6 horas. ¿Está bien? Lo mismo la potásica. Su diferencia acá nada más es si tu paciente tiene hipernatremia, poner la potásica, pero generalmente la más usada es la sódica. Es la misma penicilina, solo acá difiere en quién le acompaña. ¿Está bien? Luego, procaínica, son insolubles, semivida corta, sódica y potásica, procaínica intermedia y benzatínica semivida larga. ¿Qué significa? La procaínica, su semivida es intermedia, se puede administrar cada 12 horas, viene de 400.000, 600.000 y 800.000 unidades internacionales. Y podemos administrar cada 12 horas o la dosis de todo el día en una sola colocada, ¿ya? Porque puede durar fácilmente 24 horas. Es el fármaco de elección, por ejemplo, en una neumonía neumocóxica. No podemos internar al paciente, estamos en el campo, la mamá tiene muchos niños o no tienen la capacidad de internarlo económica por algún motivo. Y la sódica, que era de elección, le podemos poner procaínica, pero tiene que traer al niño todos los días para colocar intramuscular. Podemos colocar cada 12 horas o toda la dosis juntas cada 24. Y esta benzatínica es hermosa. Ella se libera lento, lento, lento. Hasta el día 21 se sigue liberando, pero concentraciones bajas. Hay alguna literatura que te dice hasta el día 28. Sin embargo, no puedo yo comparar con la dosis de sódica, que puedo usar hasta 24 millones de unidades internacionales en un día, contra una benzatínica que viene de 600.000 unidades, de 1.200.000 y de 2.400.000. 2.400.000. Eso lo coloco cada 21 días, mientras que la sódica puedo colocar 21, 24 millones en un solo día, que lo usamos en infecciones graves, en sepsis, neumonías graves o meningitis. ¿Está bien? Entonces, la principal diferencia es estas dos, semivida corta, uso endovenoso. Estas dos, solo intramuscular, son insolubles, semivida intermedia y semivida larga. Más todas son penicilina G. O sea que el espectro antibacteriano de todas es la misma, que lo vamos a ver ahora, que es un espectro exclusivo para microorganismos gram positivos. Esta última de abajo, penicilina B o fenoxi, esta penicilina es de vía oral. Esta penicilina es de vía oral, no tuvo mucho cumpleaños. ¿Por qué? Porque como tiene carga eléctrica, la penicilina tiene cargas positivas, ella no se absorbe bien por vía oral, entonces su biodisponibilidad no es buena y se prefieren otras. Hasta ahí penicilinas naturales. Enseguida vamos a ver una por una, ¿está bien? Si hay naturales, también hay semisintéticas. ¿Qué significa semisintética? Esas penicilinas naturales tenían 3 características importantes que yo siempre digo son sus limitaciones. ¿Cuál es la principal limitación de una penicilina natural? Su espectro es exclusivamente gram positivos. Gram positivos. Los únicos gram negativos que tienen actividad para penicilina sódica y potásica, o cualquiera de ellas, es gonococo y meningococo, que son coquitos gram negativos. Son los únicos gram negativos. Pregunta de examen. ¿Cómo es el espectro antibacteriano de las penicilinas naturales? Gram positivos exclusivos, excepto meningo y gonococo, que son cocos gram negativos, que son muy sensibles. Listo. Primera limitación de penicilinas naturales, su espectro gram positivo, básicamente. Entonces aparecen las semisintéticas para ir salvando cada uno de estas limitaciones. Y la primera, que su espectro es gram positivo, aparecen aminopenicilina. ¿Qué significa? Estas ampliaron su espectro para gérmenes gram negativos, además de los gram positivos que los mantiene gram negativos. Para gram positivos nunca fueron superiores a penicilinas naturales, pero ampliaron a gram negativos, no mucho, pero sí un género Proteus, una Escherichia coli, ya vamos a mirarlo, ¿de acuerdo? A eso se llama penicilina semisintética, aminopenicilina, AMPI y amoxi. Segunda limitación de penicilinas naturales.
La segunda limitación es que son fácilmente, los microorganismos le hacen resistencia fácilmente. Por las beta-lactamasa le destruye el anillo beta-lactámico. Es un gran problema porque no vas a usar algo que sabes que su resistencia ya es alta. Para salvar esta limitación aparecen las penicilinas semisintéticas, pero que se llaman resistentes, como está aquí, resistentes a beta-lactamasa. Resistentes a beta-lactamasa. ¿Quiénes son ellas? Cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina, meticilina, nafcilina. ¿Qué usamos nosotros? Cloxa, dicloxa y flucloxa. Esas las tenemos. 500 miligramos y 250 miligramos. Cloxa tenemos también en ampollas, además de suspensión. Y la dicloxa tenemos en suspensión de 125 miligramos, 500 miligramos y comprimidos de 500 miligramos y de 1 gramo. Bien, ¿cómo es su espectro de ellas? Ya lo vamos a estudiar. Es gram positivo exclusivo, no tiene actividad en gram negativo. O sea que cuando yo voy a usarlo, cuando la penicilina natural en gram positivo fue resistente, ahí voy a usar una penicilina resistente a beta-lactamasa. Meticilina no la tenemos, pero en otros países la tienen en ampolla. Fantástica la meticilina. Y siempre, cuando ustedes vean los cultivos en el antibiograma, ahí está la meticilina, ¿ya? La meticilina, los discos de meticilina hacen inherencia a todo el grupo. Si vos ves que tu estafilococo es meticilino sensible, le puedes dar cualquiera de estas, cloxa, dicloxa, flucloxa. Si tu estafilococo es meticilino resistente, no podemos usar ninguna del grupo, ¿ya? O sea que ahí nace el término del estafilococo áureo llamado MRSA, estafilococo áureo meticilino resistente, o MRSA, estafilococo áureo meticilino sensible es uno, MS, y el otro es MR, estafilococo meticilino sensible o meticilino resistente. Hace hincapié acá a este grupo de penicilinas semisintéticas que son resistentes a las beta-lactamasas, porque las beta-lactamasas son las enzimas que inactivan. Bueno, hasta ahí ya salvé 2 imitaciones de las penicilinas naturales. La primera, que su espectro era solo gram positivo, acá amplio a gram negativo. La segunda, que fácilmente se hace resistencia por beta-lactamasa, aparece este grupo. Y otra limitación es que no tenemos acción para muchos gram negativos, menos para Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo. Dolor de cabeza intrahospitalario, lo digo siempre porque altamente resistente. Pseudomonas te hace infección donde vos quieras, urinaria, te hace infección meningia, te hace infección en los pies diabéticos, en pacientes diabéticos. Ella es de terror. O sea que, ¿por qué digo de terror? Porque va a infectar el lugar que quiera. Y encima, poco fármaco y mucha resistencia. Es dolor de cabeza intrahospitalario, muy usual en pacientes con sonda, en pacientes quemados, en pacientes diabéticos. Entonces, aparece otro grupo de penicilina semisintética que se llaman carboximeticilinas, que a mí me gusta llamarle penicilina antipseudomona. ¿Quiénes son ellas? Muy usadas hoy. Ticarcilina, carbenicilina. Antiguas son, se dejaron de usar y hoy volvieron a utilizarse, ¿ya? Después vamos a ir viendo, cuando avancemos un poquito más, quién es mi primera opción en Pseudomonas, que es un aminoglucósido. Segunda opción, cefalosporina de tercera, como ceftazidima o cefoperazona. Mi tercera opción probablemente ya sea una quinolona florada, como una ciprofloxacina. Y finalmente la dejamos reservadita a estas penicilinas que de pronto volvieron a ingresar al mercado, ticarcilina, carbenicilina. Estas antipseudomonas, hay un grupo que son las carboxi y otra las ureido. Las ureidopenicilinas son aslo, meslo y piperacilina. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Hemos clasificado penicilinas naturales con sus diferencias y sus limitaciones. 3 limitaciones. 1,
Su espectro es gran positivo. Segundo, alta probabilidad de resistencia. Tercero, no tengo acción anti-pseudomonas. Esas 3 limitaciones se las ha mejorado con las penicilinas semisintéticas. ¿Preguntas? ¿Hay alguien aquí? Jorge. Todo Sí, claro, doctora, doctora. presidente. Todo claro. ¿Será que les creo? Esperemos que sí, ya se lo voy a preguntar. El Vamos martes. Cante. El martes le demostramos que sabemos. Ya, vamos a ver sobre la cancha. Esperemos que martes ya nos vemos face to face. Bueno, penicilina G. Vamos con la sódica o potásica. ¿Cuál es el anillo beta-lactámico? Fíjense que acá tengo un anillo A y acá tengo un anillo B. Este es el anillo beta-lactámico, el B. Y este es un anillo imidazólico tiazolidínico. ¿Qué significa tía? Azufre. Fíjense que tiene una molécula de azufre. Azonitrógeno. Entonces, azufre y tiene un nitrógeno. Es un anillo tiazolidina o tiazolidínico. Y prendidito está este anillo B que se llama beta-lactámico. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta enzima que va a inactivar la beta-lactamasa? Viene y a este anillo, estas penicilasas también se llaman beta-lactamasa o penicilasa, lo abren y queda abierto. Cuando él queda abierto, se llama ácido peniciloico. Fíjense que está abierto. El ácido peniciloico carece de acción antibacteriana. Ese es el mecanismo de resistencia de esta. ¿Y cómo se llamaba todo este núcleo base de las penicilinas? Ácido 6-amino penicilánico. Está completo. Está su anillo beta-lactámico cerrado, está el tiazolidínico cerrado. Muy bien. Más estas enzimas, penicilasa, abren aquí, se forma ácido peniciloico, carece de acción antibacteriana. ¿Quedó claro? ¿Quién más era beta-lactámico además de las penicilinas? Lo dije hace rato. La cefalosporina, doctora. Cefalosporina, que tienen el anillo ya no 6-amino-penicilánico, sino 7-amino-cefalosporánico. También tiene el mismo anillo beta-lactámico. Bien, ahora vamos a ir entrando en ellas. Esta es la penicilina sódica. Mecanismo de acción, que igual que toda la penicilina, inhibe síntesis de pared celular. ¿De cuánto viene la penicilina sódica? Viene frasco ampolla. Frasco ampolla para preparación extemporánea. Viene el polvo liofilizado para ser reconstituido. Viene de 1 millón, de 5 millones y viene un frasco ampolla grande de 30 millones, que es la que vamos a usar en infecciones muy severas o en meningitis o en un servicio donde varios niños, por ejemplo, en una pediatría van a usar una penicilina, ¿ya? Y de ahí sacamos para varios pacientes. Mecanismo de acción ya lo tengo, forma farmacéutica ya lo sabemos. Su mecanismo de resistencia, el más usual es que las beta-lactamasas que hicieron las bacterias inactiven al anillo beta-lactámico. No le dejan que la penicilina se una a la pared celular, altera su sitio de unión, también es otro mecanismo menos frecuente. Y le baja su permeabilidad. El más frecuente es el primero. ¿Qué característica tiene la sódica? Es muy soluble, su acción es rápida. Yo entré a endovenoso y ya está actuando. El problema es que su semivida es muy corta. A veces nosotros manejamos millones. Tenemos frasco ampolla de 1 millón, de 5 y de 30. Pero en otros países trabajan miligramos. 1 millón equivale a 600 miligramos. ¿Está bien? Ese apréndanlo. Esto ya es una deducción. ¿Cuánto tiene 1 miligramo? 1.667 unidades. O que sepan que 1 millón, que es nuestra forma farmacéutica más pequeña, equivale a 600 miligramos. Esto aquí es importante, ¿por qué? Porque a veces nuestro paciente tiene hipernatremia o hiperpotasemia y como esta penicilina es o sódica o potásica, el riesgo es que aumentemos la hipernatremia o la hiperpotasemia. Más que todo, muy sensibles los neonatos, ¿no? En ellos usamos mucho penicilina sódica. ¿Por qué? Porque es poco tóxica, no se biotransforma, se elimina rápido, se elimina activa, entonces es un fármaco de baja toxicidad.
creería yo que la toxicidad mayor de una penicilina es que el paciente nos haga hipersensibilidad o alergia. Ahí ya no se la puedes administrar. ¿Está bien? Bien, entonces acá por 1.000.000 de unidades, que esta tiene 1.000.000, ¿cuánto aporta de sodio? 2 miliequivalentes. Por 1.000.000 de penicilina potásica aporta 1.7 miliequivalentes de potasio. Eso, anótenlo porque no está en el libro, es sacado de un libro de parenterales. Es bien importante, principalmente cuando tu paciente tiene hipernatremia o hiperpotasemia. Ok. ¿Cómo vamos a saber si este antibacteriano es o no susceptible? Ahí aparece lo que les hablé al inicio, que son las concentraciones mínimas inhibitorias. Eso se ha hecho en laboratorio in vitro. No se extrapola 100% en un paciente porque un paciente pues tiene defensas y a veces sus defensas son las que terminan el proceso bacteriano. Pero aquí se hizo in vitro y ahí nace la CIM. Esto me lo tienen que saber de memoria. ¿Qué es la CIM? Concentración del antibiótico capaz de inhibir 10 a la 5 bacterias en 1 ml de un medio de cultivo en el laboratorio después de 48 horas de incubación. ¿Qué significa? Por ejemplo, estos son números, estas son las MIC. Y ahorita vamos a ver, vamos a trabajar en la práctica cómo nosotros mirando las MIC, solo mirando ese número, vamos a saber si ese antibacteriano es o no sensible para esa bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, cuando es penicilina, si la concentración inhibitoria mínima es menos de 0,06, ¿qué significa? Que 0,06 microgramos por ml que yo alcance de concentración en sangre va a inhibirme el crecimiento de la bacteria. El que tenga este MIC tan bajito como 0,06, ¿yo qué voy a pensar si veo este MIC tan bajo? O SIM. Que esta bacteria es muy sensible porque con muy bajita dosis del antibacteriano va a inhibir la síntesis de la bacteria. Sensibilidad intermedia. Si yo veo un MIC entre 0,1 y 1, digo, es intermedio. ¿Qué yo tengo que hacer? Dar la dosis máxima para que sea sensible. Y si veo un MIC de 2, digo, no, esta bacteria es resistente frente a esta penicilina porque ella necesita mucha dosis para inhibir a la bacteria. Preguntas hasta aquí. Bueno, hemos dicho bacteriostático, concentración inhibitoria. Inhibe, no mata, pero nosotros hemos estudiado que las penicilinas son bactericidas y destruyen la bacteria. ¿Qué tiene que pasar para que destruya la bacteria? Para que sea bactericida, ese MIC, esta concentración, hay que multiplicar por 4. En el caso de las penicilinas, cada grupo de fármacos va a tener un MIC. Va a tener un número para multiplicar el MIC para que sea bactericida. Y la pregunta es, ¿y cómo yo sé qué concentración tengo en sangre? Y aquí me toman atención. Cuando administramos 1.000.000 de unidades, que era el frasco ampolla más pequeño, en sangre alcanzo 12 microgramos por ml. ¿Se entendió? ¿Y con cuánto era sensible? Un 0,06. Y yo con 1.000.000 alcanzo 12. Si doy 2 millones, alcanzo más. Si doy 24 millones, alcanzo más. ¿Se entendió? Entonces, si el MIC es muy pequeño, esta es una sensibilidad hermosa. Más a este hay que multiplicarlo por 4 para que mate a la bacteria. Muy bien. Jorge, ¿me contestó, no? Sí, doctora. ¿Estás durmiendo, Jorge? ¿No? Bueno. ¿Cómo es su espectro antibacteriano? Ya ahí quedó mucho más claro lo que son las concentraciones inhibitorias. Gran positivo, dijimos, las penicilinas naturales comisódicas. ¿Qué dice aquí? Piógeno. Ya, al Streptococcus pyogenes no le gana a nadie. La penicilina es la mejor del mundo mundial. Muy activo, dice. ¿Cuánto es su MIC? 0,01. 0,01. Y si yo administro 1.000.000, alcanzo 12 microgramos. Y esta es sensible apenas con 0,01. ¿Cómo me van a estudiar esto? Yo le voy a dar una infección. Por ejemplo, glomerulonefritis.
y me tienen que decir quién es el germen más usual que hace la glomerulonefritis, y ahí vamos al Streptococcus pyogenes, que es un coquito gram positivo del grupo A, beta hemolítico. Su MIG es bajísimo. Entonces, si yo les pregunto, el estreptococo, esto lo van a ir estudiando, ¿qué localizaciones de infección produce? Voy a hacer las dos preguntas. ¿Qué localización de infección? O les doy la infección y les pregunto quiénes son los gérmenes más usuales. A hace la faringitis estreptocóxica en el 99.9% de los casos. Amigdalitis, fiebre reumática, escarlata, glomerulonefritis, una fascitis necrotizante, una otitis media, un absceso pulmonar, fiebre puerperal, endocarditis, bacteremia y sepsis la hace cualquiera, ¿verdad? Pero está dentro de lo probable. ¿Yo cómo voy a preguntar acá? Tu paciente tiene una amigdalitis, germen más frecuente. ¿Cuál es la respuesta? Streptococcus pyogenes. Penicilina natural sirve, primera opción, sódica, potásica, benzatínica y procaínica. ¿Cuál le pondríamos? La sódica endovenosa. La procaínica es un pinchazo por día y la benzatínica 1 cada 21 días o dosis única. ¿Con cuál se queda? Con sódico. ¿Cómo que sódica? ¿Lo vas a internar por una faringitis y le vas a poner en vena la sódica, Jorge? Benzatínica. Claro, pues la benzatínica. ¿Por qué? Porque con dosis mínima ya es altamente sensible. Ya la va a destruir. Por eso es que hoy sigue siendo de primera opción una penicilina benzatínica, que es de liberación sostenida, para un Streptococcus pyogenes. El único pero es si el paciente es alérgico. En observaciones se ha mantenido sensible a bajas concentraciones, sí. Es una de las pocas bacterias, el Streptococcus pyogenes, que se ha mantenido sensible para la penicilina. Para muchos otros ya hay mucha resistencia, pero no para el Streptococcus, es muy activo. Streptococcus agalactiae es muy usual en las neumonías y meningitis en neonatos, el agalactiae, no en adultos, en neonatito. Su MIG es un poquito mayor que el piógenes, 0,03, y es menos activo. El Streptococcus bovis, poco usual, nos da bacteriemias, endocarditis, también infecciones urinarias o infecciones meningitis en el sistema nervioso central, también es muy activo, pero es un germen no usual. Entonces de aquí ya tienen que estudiar para Marte, coco positivo, coco negativo, bacilo positivo, bacilo gram negativo y los intracelulares. Todos. Y después por localización de infección. ¿Quién hace neumonía? ¿Quién hace faringitis? ¿Quién hace fiebre reumática? ¿Quién hace endocarditis? ¿Quién hace neumonía? ¿Quién hace celulitis? ¿Quién hace pielonefritis? Streptococcus faecalis. Este es lo más usual en infecciones urinarias. Fíjense, su MIG es 2. ¿Le damos o no le damos? ¿Qué habíamos dicho de las MIG? Doctora. Es resistencia. Ya. Se comporta como bacteriostático. Tendría que dar dosis muy alto. Casi naturalmente resistente. ¿Saben qué se hace? Él es gram positivo, ¿verdad? Y gentamicina tiene una afinidad hermosa para él, lo mata, pero la genta tiene carga negativa no, positiva. No atraviesa la pared celular y este es un gram positivo. Y ella tiene que llegar, mi aminoglucósido, hasta la proteína para inhibir síntesis de proteína en el segmento 30 y 50. No puede entrar, entonces no va a ser efectiva nunca. ¿Qué se hace? Se combina un inhibidor de síntesis de pared, que de preferencia no es la penicilina sódica, sino la ampicilina. Ya la vamos a ver, que tiene mejor MIC. La ampicilina se la va a combinar con un aminoglucósido. Entonces, la ampi inhibe síntesis de pared para que venga el aminoglucósido y entre sin pedir permiso. ¿Se entendió? Sí, doctora. Bien. Streptococo del grupo Viridans, bajo MIC, hace las endocarditis, bacteriemia, la sepsis. Cuando hay un cuerpo extraño como una válvula es muy usual, o en prótesis, cuando tiene prótesis el paciente se infecta, este streptococo es muy usual, que entró de piel.
El neumococo o estreptococo neumoniae, ¿qué nos hace? Neumonías, hace todo el triángulo, ¿verdad? Meningitis, neumonía y otitis. Puede llegar a meninges, sí, altamente agresivo, puede hacer osteomielitis. Cuando una bacteria sale de su lugar, invade otro órgano, es altamente virulenta, ¿no? Puede hacer peritonitis, endocarditis, celulitis, hasta un absceso cerebral, su MIG es bajo. El problema hoy es que hay mucha resistencia, ¿ya? Estos son los bacterianos se sintetizaron y se colocan ya para ser usados. El problema es que el uso lleva resistencia, entonces ya si hay resistencia el MIG ya no nos interesa. Estafilococos áureo, ay mamá mía, fíjense este MIG de hermoso. Pero ¿qué dice acá? ¿Qué es estafiloproductor? Productor de beta-lactamasa. ¿Qué pasa si mi estafilo es productor de beta-lactamasa? Mírenme ese MIG. ¿Cuánto tengo que darle de penicilina sódica para que destruya el estafilo? Kilos, camionetadas enteras para llegar a 64 en sangre. O sea que si produce beta-lactamasa, yo no le puedo dar para mi estafilococos una penicilina. ¿Está bien? Pero en semisintéticas, ¿cuál sí podía dar? Que tenía resistencia a la beta-lactamasa. Cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina. El grupo de penicilinas resistentes a beta-lactamasa, su espectro era solo gram positivo y es resistente a la beta-lactamasa. Entonces ahí podemos dar cloxa, flucloxa, meticilina. Les dije que era el fármaco que vamos a usar normalmente en los discos para hacer un cultivo. ¿Qué infecciones me dan los estáfilos? Primero piel. Piel escaldada, empiema. Cuando él ingresa, este es de piel, cuando ingresa y llega a hueso es agresivo, artritis séptica agresivo, meningitis muy agresivo, neumonía muy agresivo. Cuando sale el germen de su hábitat e ingresa para otro lugar es altamente agresivo, ¿no? Síndrome del shock tóxico, eso se da mucho con el uso de tampones cuando no se hace un buen cambio o vino el estáfilo ahí y pudo penetrar por el tampón, ¿no? El síndrome de choque tóxico es muy característico ahí. Este MIG es hermoso, pero con el tiempo el estáfilo hoy se considera el 99.9% de los estáfilos resistentes a la penicilina. Bien, entonces, ¿cómo es el espectro de las penicilinas hasta aquí? Predominantemente gram positivo. ¿Le das a un estáfilo, Jorge, penicilina natural hoy? No, por la resistencia que han adquirido. ¿Cuál de los cocos gram positivo está espectacular todavía su sensibilidad en penicilina? El piógeno. Streptococcus piógeno. ¿Qué localización de infección? Faringitis, glomerulonefritis. Muy bien. Faringoamigdalitis, fantástico. Ahí usamos una benzatínica para usar una sola dosis en faringoamigdalitis, en pielonefritis, penicilina sódica. Muy bien. Gram negativo. ¿Quiénes eran los gram negativos que tenían actividad? Gonococo y meningococo y moraxella catarrhalis. Este no se los había mencionado. El gonococo, cuando recién la penicilina se introdujo en el comercio, en la antigüedad, ¿no? En la época de Fleming, morían de gonorrea las tropas militares y de pronto era mágico. Se colocaban la penicilina y les daba una fiebre terrible por muerte del gonococo severa. Muy sensible, fíjense, ese MIG 0,01. Pero hoy en día se lo considera muy resistente ya. Es una resistencia adquirida, da la gonorrea. Y Neisseria meningitidis esta no es usual y su MIG es también bien bajo. Y si bien la penicilina sódica y potásica tiene carga eléctrica, cuando hay meningitis hay una apertura o hiperpermeabilidad de la barrera hematoencefálica y la penicilina entra sin pedir permiso, ¿ya? O sea que sí lo puedo usar. Moraxella catarrhalis, muy usual en las otitis en los niños, no en los adultos. En los adultos hace neumonía,
puede hacer infecciones del tracto respiratorio inferior, puede complicar una EPOC, pero no da otitis. Otitis es solo en los niños, otitis y sinusitis, ¿ya? Hoy en día la moraxela, si bien ahí ven un MIC muy bajo, la probabilidad de resistencia es alta, ya maneja unos MIC mucho más altos. Bien, hasta ahí vimos cocos gram positivos, vimos cocos gram negativos. En bacilos gram positivos, espectacular actividad. Corynebacterium diphtheriae, excelente. Clostridium, ahí dice Clostridium difficile. Penicilina no tiene actividad frente a Clostridium difficile, ese lo tienen que sacar de ahí, no me he dado cuenta. Clostridium tetani, excelente. Para las formas no vegetativas, ¿ya? Solo para las formas no vegetativas. Acuérdense que los Clostridium, ellos forman esporas. Para las esporas no tengo actividad, solo para las formas activas. Clostridium tetani, Clostridium botulino, Clostridium perfringens, que ellos son bacilos gram positivos anaerobios. Difícil no está bien puesto ahí. El primero da tétano, botulino, gangrena gaseosa, perfringe y colitis pseudomembranosa, Clostridium difficile, que no debiera estar ahí. Los MIC no son tan bajitos, pero tenemos actividad. Cuando hay estos Clostridium hay que hacer endovenoso, dosis muy alta en penicilina sódica. Listeria monocitógene es usual en neonatos recién nacidos en sus meningitis, la listeria. Y Bacillus anthracis, que nos da el antrago carbunco, muy efectivo, pero endovenoso y dosis alta. Fíjense, esa MIC es bastante baja. Hoy para un Bacillus anthracis, primera línea va a ser siempre una quinolona fluorada, que la tengo hasta en vía oral. Pero esta penicilina con muy baja resistencia. Muy bien. ¿Qué otros microorganismos tenemos actividad frente a esta penicilina natural como en la sódica, potásica, benzatínica y procaínica? Treponema pallidum, como las espiroquetas. Treponema pallidum, que nos da la sífilis, con muy baja concentración. Acá suficiente es hacer una penicilina benzatínica, ni siquiera sódica, ¿no? Muy, muy sensible. Esos treponemas pallidum mueren rápidamente y nos da fiebre también, que tiene su nombre, ahorita me voy a acordar. La fiebre producida por treponema pallidum se llama... bueno, ya me voy a acordar. La borrelia, que nos da la enfermedad de Lyme, borrelia recurrente, y la leptospirosis, que es contagiada por las ratas generalmente, ¿no? Picaduras de rata o animales silvestres. Puede llegar a ser meningitis, sí. Para ello sí tenemos actividad con penicilina. Estos son microorganismos intracelulares, ¿no? Espiroqueta. Ahora vemos un poco las dosis. En las dosis adulto, en infecciones leves, podemos usar esta sódica de 1 hasta 4 millones cada 6 horas. Semivida es corta. Si hay una meningitis, a ver si tengo acá, meningitis, generalmente neumocóxica o meningocóxica, 4 millones cada 4 horas. ¿Por qué cada 4 horas? Porque su semivida es corta. Las penicilinas se van por secreción tubular y la secreción es lo más rápido en eliminación. Infecciones graves no meningias, 2 millones, pero si son graves, 4 millones cada 4 horas. Profilaxis en una paciente donde tiene un Streptococcus galactiae para la profilaxis para el feto, en realidad intraparto, vamos a usar 5 millones de unidades inicialmente y hasta finalizar el parto vamos a usar 2.5 cada 4 horas. Eso cuando estamos en trabajo de parto. Listo. Dosis niño, hacemos de 50 a 100.000 unidades por kilo de paciente por día en 2 dosis. Pero si ya es un lactante más de 2 semanas, de 50.000 a 100.000, pero ya lo vamos a administrar por día en 3 dosis. Lactantes mayores, vamos a hacer 4 dosis y vamos aumentando. Niños mayores hasta 400.000 unidades internacionales en 6 dosis. Infecciones muy graves, eso vamos a hacer en práctica para ir dosificando la penicilina, que normalmente ahí se trabaja con un frasco ampolla de 24 millones y de ahí se va sacando para cada dosis.
hasta, muchos libros dan solo hasta 400.000 unidades por kilo, más hay otros que llegan hasta 500.000 como dosis tope. ¿Qué ventaja tiene la penicilina? No, casi no tiene efecto adverso, no se biotransforma, no me carga el hígado, se elimina por el riñón en forma activa. El problema es las concentraciones de sodio y de potasio, que pueden hacer hipernatremia o hiperpotasemia cuando usamos dosis altas. Bien, cuando el paciente no tiene buena función renal, tenemos que ajustar las dosis. Acá esto vamos a hacerlo en práctica. Si el riñón filtra menos de 50 ml por minuto o de 10 a 50 o menos de 10, ¿qué dosis vamos a administrar? Eso lo vamos a hacer en práctica. ¿Hicimos estas prácticas de filtración glomerular? ¿Sí, no ve? No, no hicimos. Ya, me hacen acuerdo el día martes. Vamos a hacer, ¿qué es filtración glomerular? ¿Cuánto filtra el riñón? Y de acuerdo a eso hay unas tablas. Para el día martes van a traer la guía farmacoterapéutica que yo publiqué. Ya completita la quiero porque ahí vamos a trabajar con las MIC y vamos a trabajar con el ajuste de dosis por función renal. Para hacer el ajuste de dosis por función renal solo necesito la creatinina en plasma, la edad del paciente y su peso nada más. Entonces ahí saco cuánto filtra y hay unas tablas que te dicen si filtra tanto, le da tanta dosis. Eso se llama ajuste por función renal, ¿ya? En su farmacocinética, la penicilina en vía oral no se absorbe y no se administra porque se destruye, excepto la penicilina B chica o fenoximetilpenicilina. Su distribución es extracelular, fíjense este VAD, alto o bajo, bajito, por lo tanto es del extracelular. Ampliamente se distribuye por todos lados, va al hígado, riñón, pero no llega a introducirse. Poco para la próstata, no me sirve para prostatitis, para el ojo, sistema nervioso central, solo con meninges inflamadas. Meninges normales atraviesa menos del 1% y en meninges que están inflamadas, en meningitis, hasta el 5% del valor que hay en el suero. No se biotransforma, se elimina en forma activa y su eliminación, filtración que es lenta es 10% y secreción que es lo más rápido. ¿Se acuerdan la regla de los 7 minutos, 70 minutos, 7 horas? La secreción es la más rápida. Por eso es que su semivida es tan corta, porque el 90% se va por secreción tubular. Muy bien, dentro de sus reacciones adversas, hipersensibilidad o alergia son las más usuales, que es la hipersensibilidad tipo 1, mediada por inmunoglobulina E. Rápida es, máximo hasta 2 horas después de haberse administrado. Puede dar urticarias, alergias tardías también, hematológica, inmunológica, hematológica, que destruya glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Crisis asmática, sí, edema angioneurótico, en respiratorio. Y acá es importante saber que la prueba cutánea no es un método seguro para predecir que haga anafilaxia. A veces colocas tu ampolla y ya ella, por primera vez en la prueba, ya hace anticuerpos. Colocas la segunda y ya puede haber un shock anafiláctico. O sea que no te asegura que el paciente no vaya a hacer una anafilaxia. Bien, dentro de sus interacciones importantes, con un bacteriostático nunca lo voy a dar porque este inhibe síntesis de crecimiento bacteriano, mientras que ella necesita células activas. El suero glucosado inactiva la penicilina sódica, no a la potásica, pero la sódica es la que más usamos. El probenecid se elimina por secreción tubular, es un uricosúrico. Si yo lo uso la secreción tubular y la penicilina no se elimina, entonces me va a durar más tiempo. Eso se hace en caso de meningitis. El aminoglucósido es para gram negativo, la penicilina gram positivo. Aminoglucósido inhibe síntesis de proteína, tiene que llegar hasta la proteína y el penicilina inhibe síntesis de pared para que éste pueda ingresar. Es un sinergismo doble de potenciación. ¿Por qué? Porque el aminoglucósido puede ingresar al ribosoma porque penicilina inhibe síntesis de pared, aminoglucósido para gram negativo y penicilina para gram positivo. Entonces hay un sinergismo doble de potenciación. Bien, luego los inhibidores de beta-lactamasa, que los vamos a ver luego,
ácido clavulánico, surfactán y tazobactán protegen el anillo beta-lactámico para que cuando venga la beta-lactamasa no pueda destruirlo. Disminuyen en mucho la resistencia. El metotrexato que usamos como inmunomodulador en artritis inhibe la secreción tubular y va a elevar la concentración de penicilina. Acá ahorradores de potasio, si mi penicilina es potásica, va a elevar la concentración. Embarazo y lactancia son fármacos buenos, ¿ya? Llega a la circulación fetal, pero no se necesitan biotransformarse, su toxicidad es mínima, aún así es clase B, porque en el embarazo clase A son solo las vitaminas, a dosis usual. En la lactancia sin problema se puede administrar a la mamá, pero el niño ya va a quedar con dosis de penicilina que pueden hacerle una hipersensibilización. Bueno, eso ya está. Listo, vamos a hacer hasta ahí, ya son las 12:00. ¿Se durmieron? ¿Se aburrieron? No. Ya no está. No, doctora. A ver, les voy a... Ya me están despidiendo, yo quería verles la cara, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, todos chao, 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 dice. Bueno, criaturas, vamos a dejar aquí y nuestra siguiente clase por la misma vía, el día lunes, se vienen con un café para no dormirse y van estudiándome. ¿Qué van a estudiar? Van a estudiar la clasificación de los microorganismos, quiénes son cocos, quiénes son bacilos, positivos, negativos, intracelulares. Y las infecciones más usuales, neumonía, otitis, meningitis, erisipela, pielonefritis, quién la produce, para que cuando yo vaya avanzando los antibióticos, los vamos a mirar como un abanico para ver con cuál nos quedamos. ¿Quedó clarito? Sí, doctora. Listo, buen fin de semana, ya los veo en cualquier momento momentáneo. Gracias.